Ya. Sale. Entonces vamos a ocupar el Zamudio. Por favor. Ya vamos a... Estoy grabando el audio para la clase de la. Por favor, traten de decir las menos incoherencias que se puedan. Las menos que se puedan. No digo que nunca. Las menos van. ¿Sale? Si me están preguntando mucho esto en la clase, ya mejor los voy a ignorar, porque si no, no ponen atención cuando tienen que poner atención. Entonces, es lo que les platicaba la otra vez sin imágenes. Muy bien. La otra vez les platicaba que teníamos 3 pines de alimentación. El central es de tierra y este es del voltaje del motor. El voltaje del motor puede llegar hasta 40 volts sin problemas. Si usamos 40 volts, tenemos que quitar este jumper del regulador, porque el regulador no aguanta 40 volts, únicamente aguanta 12. Por eso es que aquí, en algunos esquemas, van a encontrar que este voltaje va a decir de 5 a 12 volts, pero no aguanta hasta 40. La cosa es que con 40 tenemos que quitar este para que no se queme el regulador, y además de quitar el jumper, tenemos que meter voltaje lógico, es decir, tenemos que poner aquí 5 volts con tierras comunes. Ya platicamos lo que son las tierras comunes. Las tierras comunes, cuando nosotros utilizamos más de una fuente de voltaje de corriente directa, necesitamos que las dos fuentes tengan referencia cero igual. Es decir, Jesús, pon atención. Es decir, si yo tengo una fuente de 12 volts y una de 5 volts y las conecto sin tierras comunes, me va a dar falsos positivos, porque no tienen la misma referencia cero. Una puede estar un poquito más alta y una más baja, o por la rectificación que hace, nosotros sabemos que la red tiene 60 Hz. Si por algún tipo de rectificación las redes, la alterna, está rectificada a distintas fases, porque nosotros ya vimos los ángulos de disparo, los picos donde se supone que está la corriente directa, no coincide. Entonces tenemos que poner tierras comunes para eso, para que ya tengan referencia cero igual y no de falsos positivos. Es muy importante porque ya tienes todo, muchas veces tienes todo. Tienes la maqueta puesta, tienes los sensores puestos, ya verificaste qué lógica son tus sensores y ya había funcionado anteriormente, en tu casa o en otro lado ya había funcionado, y ya en el momento de la presentación no funciona. El problema más común es falta de voltaje, en alguna parte se te desconectó el voltaje. La segunda más común es falta de tierras comunes, ¿sale? Que tiene que ver con la misma fuente de voltaje. Entonces, a grandes rasgos, estos de acá, los 3 que están juntos, son los pines de alimentación. Nosotros vamos a poder dividir este módulo en 2, para utilizar motor 1, motor 2, en este caso de la imagen, motor A y motor B. Nosotros únicamente vamos a ocupar motor A, ¿sale? Para el motor A, los pines de control están en el lado donde está el motor A, es decir, el motor A, como lo estamos viendo, está en el lado izquierdo, ¿sale? Entonces, la entrada de enable, la entrada de la tabla de verdad, son las 3 de la izquierda. Muy bien. Entonces, la conexión va a ser sencilla con nuestra fuente SOTA, que tiene 2 fuentes, una de 12 y una de 5. Le metemos 12 y 5 al puente H. El motor va conectado ahí donde dice motor. Indistintamente de cómo vaya, tú lo vas a poner. Si te das cuenta, no tiene polaridad, porque un motor en sí no tiene polaridad. Aunque distinguimos en sus patitas positivo y negativo, podemos hacerlo cambiar dependiendo del voltaje que nosotros lo pongamos. ¿Qué es el objetivo de este módulo? Pau, pon atención. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar las tres pines de entrada. El pin de entrada, que se llama aquí ENA, que le ponen aquí ENA, ¿sale? Es enable de la parte A, ¿sale? El enable significa que lo va a dejar funcionar o no lo va a dejar funcionar. Si tú le pones un 0 en el enable, no va a funcionar el motor, aunque tengas bien tu tabla de verdad. Si tú ya le pones el 1 en el enable, ya va a funcionar, ¿sale? La patita de enable en nuestro caso lo vamos a utilizar para el control de velocidad. Entonces aquí iría el pin del Arduino que sale la salida analógica. ¿Cuáles son los pines que dijimos que era de la salida analógica? ¿Son todos los pines o hay unos en específico? En específico. ¿Cuáles son los pines? Ahorita que se acuerden. 3, 5, 8, 9, 10 y 11. ¿Sale? En específico son esos. Esas salidas analógicas van a ir al pin de enable. ¿Sale? Este también es un error muy común, que no pongamos en el pin correcto el enable. ¿Sale? Y las otras dos son nuestra tabla de verdad. 2 salidas digitales del Arduino
que pueden ser 0, 1, 1 y 0, 0 y 0. No hay que programar 1 y 1 para que no nos metamos en más confusiones. 0 y 1 va a ser horario, sentido horario. 1 y 0 va a ser sentido antihorario. Y 0 y 0, stop. Y ahí ya tenemos las tres salidas posibles: horario, antihorario y stop. El cambio de giro más que nada va a ser porque muchas veces tú pones tu motor y por las conexiones que les digo, que a lo mejor no tuviste el cuidado, pues ya no vuelvas a reconectar tu motor, sino que nada más la cambias el programa y ya gira al lado contrario, ¿sale? Si vemos que avanzamos rápido, al final del curso retomamos lo de la banda transportadora y ya podemos hacer un programa que cuente, ¿sale? Que cuente las cosas con Arduino, no con el LD Micro. Hacer un contador en Arduino, les enseño cómo hacer un contador en Arduino y cómo usar timers. Y cómo después de un cierto conteo y después de un timer podemos cambiar de giro la banda transportadora. Pero sería algo extra y no es tan complicado. Pero prefiero que veamos los temas que ahora sí que están en el temario de potencia. El objetivo de que yo les pusiera Arduino es que vieran ustedes que la parte digital está también ganando terreno a la parte analógica. Generalmente los dimmers se hacen con resistencias y capacitores, como lo hicimos nosotros. El dimmer es el que cambia la intensidad del foco y cambia la velocidad de algunos motores, no de todos. De algunos motores cambia la velocidad. Entonces, son circuitos útiles, pero así como lo podemos hacer con resistencias y capacitores, lo podemos hacer con Arduino, ¿sale? La ventaja que da Arduino es el enlace con la computadora. Hay un programa que se llama LabVIEW, que te dan una prueba por ser estudiante, te dan creo 15 días de prueba, y puedes hacer un panel en tu computadora, un panel de control. Entonces puedes hacer ¿cómo se dirá? Como un nivel, como los niveles de volumen. En lugar de tener el potenciómetro, tienes una barrita que tú programaste que sube los valores del potenciómetro, por así decirlo. Los mismos valores digitales los va cambiando de valor. Entonces, en lugar de tener un control que sea meramente manual, como con el potenciómetro, podemos hacerlo de manera digital con la computadora. Pero eso ya lo van a ver en sus materias de microcontroladores. Pero es importante que ustedes vean que el Arduino no tiene límites. O sea, puede estar en la parte digital con salidas digitales tal cual, como es prender un LEDcito, prender motores de baja velocidad, o en corriente alterna. Eso es lo que yo quiero que vean con este experimento. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que vamos a ocupar dos fuentes, una de 12 y una de 5. Nuestras fuentes de laboratorio ya traen dos, entonces yo supongo que no va a haber tanto problema. Pero si en algún momento ustedes quieren hacer otro proyecto parecido y no tienen las dos juntas, siempre hay que unir tierras comunes. La parte del enable es para el control de velocidad, entonces va a ir a una salida analógica del Arduino y las otras dos van a ir a unas salidas digitales, ¿sale? El programa no tiene mayor complejidad. Vamos a escribir brevemente el diagrama de flujo, ¿sale? Yo les platicaba que a lo mejor ustedes ya habían utilizado los diagramas de flujo y me dijeron que sí, en la materia de TICS, ¿se acuerdan? A lo mejor no lo asociaron tanto a un programa y yo no les voy a complicar tanto la existencia con todas las figuras que hay en un diagrama de flujo. Habíamos dicho que el círculo únicamente íbamos a ocupar de inicio porque nosotros no tenemos fin en nuestro programa. Nuestro programa en Arduino está en un loop, entonces nunca vamos a utilizar el círculo de fin. Vamos a ocupar para tomar decisiones el rombito, que es la estructura if. No vimos estructura for, no vimos estructura if else, no vimos estructura case, no vimos estructura while, do while tampoco, ¿sale? Nada más if y ya, es todo, para que no se te compliquen tus programas. Los programas de electrónica son mucho más sencillos que los de programación, hay que tomar menos decisiones, ¿sale? Por eso con if estamos salvados, sin ningún problema. Y, ¿qué otra cosa? Hay que ver el if es con el rombo y todo lo demás, todo lo demás va a ir en rectángulo. Todo lo demás va a ir en rectángulo. Lo que no sea decisión va en rectángulo. Es decir, cuando yo compare una variable, va en rombito. Pero si yo voy a dar de alta variables, si yo voy a configurar entradas y salidas, si voy a escribir en una variable, si va después del if una acción, todo va en rectángulos, ¿sale? Para que no nos compliquemos en la escritura del diagrama de flujo. ¿Qué más? La parte de los sensores. En el caso de los switch que están ocupando,
Ustedes pueden ocupar lógica negativa y lógica negativa y lógica positiva. ¿Cómo es que cambiamos de lógica? Si nosotros tenemos un switch que tiene un común, un normalmente abierto y un normalmente cerrado, ¿con qué generalmente están ocupando ustedes su limit switch? ¿Con el normalmente abierto o con el normalmente cerrado? Con el normalmente abierto. Es decir, cuando tu sensor detecte, va a dar un pulso positivo. Va a cambiar de 0 a 5 volts. ¿Sale? Los sensores que yo les voy a dar, o que les voy a vender, de preferencia háganlo con sensores. Si por alguna razón, porque no juntan el dinero para sus sensores, porque no quieren gastar en los sensores, se les hace muy, no sé, como que desperdicio, pues pueden hacerlo con botones. Pero es importante que ustedes empiecen a ver cómo manejar los sensores industriales. El sensor que les estoy vendiendo está a buen precio, tiene buen alcance, tiene un límite hasta de 20 centímetros o de 2 centímetros, está bueno. Hay sensores industriales capacitivos e inductivos que tienen exactamente la misma estructura de 3 cables, una alimentación, otro tierra y el del centro o el de otro color distinto es la señal. Hay sensores analógicos y sensores digitales, generalmente son digitales. Muy bien, en el caso de estos sensores, los sensores tienen lógica negativa, es decir, siempre están en positivo y cuando detectan un objeto lo pone a 0. ¿Sí? Lo que quiere decir es que en nuestro Arduino vamos a cambiar el programa. Si nosotros, por ejemplo, para comparar nuestros botones, hicimos un valor exactamente igual con 1, ¿cómo lo vamos a cambiar? A 0. Valor exactamente igual con 0. Y ya de ahí empezamos a ejecutar lo que tengamos que hacer en nuestro programa. Muy bien. Sale. Lo nuevo que vamos a ocupar, aparte de las salidas del Arduino y del potenciómetro, va a ser el puente H y su banda transportadora. Entonces, su banda transportadora, su cable de su motorcito tiene que estar largo para que vaya conectado al puente H. De igual manera, tienen que tener varios jumpercitos para puentear las salidas del puente H al Arduino, o al revés, las entradas del Arduino al puente H. ¿Sale? ¿Y qué más? Los sensores también los tienen que conectar a la proto. De preferencia, conéctenlos a la proto, porque si no, hay alumnos que lo han conectado como digamos directo al Arduino y se hace una combinación de cables que luego no puedes controlar. La proto lo que nos ayuda es a tener un orden visual, ¿vale? Este sensor 1, este sensor 2. Incluso si te confunden mucho, por eso les expliqué o les platiqué de las etiquetas en los circuitos. Para que si tú te des cuenta, no, pues esta es la entrada de esta cosa, esta es la entrada de esta otra, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? Únicamente va a detectar un objeto. Cuando detecte el objeto va a empezar a avanzar la banda. Cuando llegue al final de la banda se va a apagar. Eso es todo. Espero que el mismo miércoles ya los primeros equipos los califiquen. Yo creo que ustedes ya probaron los sensores ustedes. Pruébenlos ya mañana, que ya no van a tener que hacer. Pruébenlos, ¿vale? Para que le vayan adelantando el día miércoles, avancemos lo más que se pueda. Y espero esta semana terminar con lo de la banda transportadora y poder ver el control de disparo de triac con el Arduino. ¿Sabes? ¿Tienen